Alaska se unió a nuestro grupo y un día nos pidió que fuéramos al hospital a rezar por la abuela de un amigo que estaba en coma. Cuando llegué al hospital, ella apareció, y mientras esperábamos, comenzamos a hablar de las cosas de Dios. Hablamos de cómo Dios se estaba moviendo y de muchas otras cosas diferentes. Y ella dijo, hay algo que debo decirte, no puedo dejar de pensar en ti. Dije, ¿qué dices? Cuando lavo los platos, mientras estoy en el trabajo, incluso cuando estoy hablando con mi propio esposo, porque ella estaba casada. Y en ese momento, yo también estaba casado. Durante el día, todo el día, no puedo dejar de pensar en ti. Simplemente estás en mi mente. Y lo primero que salió de mi boca fue, no deberías haberme dicho eso. Y fui a su trabajo con la intención de intentar hacer algo, de intentar darle un abrazo, un beso, lo que fuera. Y ella se resistió, intentó resistirlo, pero eventualmente se dio. Eso dio inicio oficialmente a una relación física. Escuché por primera vez la voz audible de Dios. Y Él dijo, si tienes relaciones con ella, de cierto morirás. Mi nombre es Noel Racio, soy pastor en Dyckman, ciudad de Manhattan, Nueva York. ¿Qué hubo, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva transmisión en vivo aquí en Lo de Davi. Hoy estamos escuchando el testimonio de un pastor que, como bien dice el título, tuvo un affair, tuvo una relación extramatrimonial y al que Dios le habló contundentemente y le dijo, si tenés relaciones con esa mujer, vas a morir. La historia es realmente impactante, de verdad que es una verdadera locura, así que como siempre digo, prepara tu bebida favorita, tu café, tu mate, lo que vos quieras, lava los platos, salí a caminar y dejate esto de fondo porque estoy seguro que Dios te va a hablar con este increíble testimonio. Quiero darle las gracias a De La Fe que nos ha permitido reaccionar a su contenido. Sin más preámbulos, vamos allá. York, y soy cofundador del ministerio Jubilee Hill y pastor de la iglesia ICU, las siglas en inglés para Unidad Intensiva de Cristo. Me convertí a los 24 años, pero crecí como católico por mis padres. Soy hijo único de mi padre y quinto hijo de mi madre. Ambos tenían 40 años cuando me tuvieron, y mi padre era muy religioso. Él viene de un trasfondo pobre, al igual que mi madre, con muy baja educación. El último grado que completó fue el octavo. El último grado que completó mi madre fue el tercero. Muchas de las cosas que tenían otros niños, muchos de los recursos, muchas de las habilidades que ellos tenían, yo no las tenía. Pero no me quejé mucho porque, para ser sincero, lo que me dieron fue mejor que algunas de las cosas que tenían otros niños. Me dieron una crianza realmente buena. Era un hogar muy unido. Yo y mis hermanos, todos éramos bastante cercanos, pero eso no nos impidió vivir en un vecindario pobre y no evitó que creciera con actitudes negativas. Como mencioné, Dyckman específicamente, Sherman. Para aquellos que conocen mi vecindario, no es el más amistoso. Es bastante gángster. No el más gángster, pero gángster de todas formas. Y crecí viendo a mis hermanos que tenían al menos 10 años más que yo. Así que cuando yo tenía 5 años, el siguiente hermano menor tenía 15. Y estuve expuesto a algunas cosas bastante pesadas. Vi mucha de la vida callejera dentro de mi casa y escuché lo que estaba pasando afuera, en la calle, dentro del hogar. Y aunque me criaron en una educación religiosa muy estricta, católica, siempre quise ser un gángster. Quería ser un gángster, pero nunca perdí mi relación con Jesús. Desde muy joven, me comunicaba con Dios por mi cuenta, intensamente, siempre consistentemente, pero aún así cediendo a los deseos carnales. Eso va a ser un tema recurrente en mi testimonio, luchando con mi fuerte relación con Jesús, pero al mismo tiempo perdiendo la batalla contra mi carne. Empecé a sufrir depresión desde muy joven. Mi madre sufre de trastorno bipolar, así que a veces pasaba por temporadas de momentos muy bajos, y yo no lo entendía de niño. De hecho, cuando tenía unos 4 o 5 años, dejé caer un vaso de refresco. El vaso se rompió, el refresco se derramó. Estaba lleno hasta el borde. Y recuerdo que mi mamá sacó un cuchillo y caminó lentamente hacia mí, y mi papá la derribó. Y recuerdo esa imagen y la cargaba conmigo. Pensé para mí mismo, si mi mamá está dispuesta a apuñalarme, no me importa nadie más.
¿Qué vas a hacerme que mi madre no esté dispuesta a hacerme de todas formas? Así que avancé con eso a mis espaldas, pero a medida que fui creciendo, más empecé a pensar en ello. Verdaderamente arranca muy fuerte el testimonio donde nos cuenta su contexto, de dónde surgió, ¿no? Y una familia bastante problemática. Lamentablemente, por motivos ajenos a mí, porque no puedo controlarlo, tengo que terminar la transmisión en Facebook porque está empezando a hablar de temas que luego Facebook se enoja y nos bloquea la página. Así que si me estás viendo en Facebook, te invito a ir a YouTube para continuar viéndonos. Si dicho eso, continuamos. Continuamos, sí. Acá está diciendo Josué, estos son mensajes falsos para meterle miedo a la gente. No, mi amigo, no son mensajes falsos para meterle miedo a nadie, son testimonios, brother. Vamos allá. Y cuanto más lo pensaba, más me dolía. Comencé a caer en una depresión. Hombre, ni siquiera puedo describir lo mal que estaba, pero lo intentaré. Llegaría en oleadas de mi vida. Temporadas, a veces semanas, a veces meses, pero nunca más de un año. Y cada vez que volvía, era peor que la vez anterior. Me enfrentaba con muchos métodos diferentes. Utilizaba muchas cosas diferentes para lidiar con ese dolor. Es duro porque me sentía solo, aunque fuera la sonrisa más brillante de la habitación. Usaba drogas para sobrellevarlo. Empecé a beber alcohol a una edad muy temprana, a los 13. Empecé a fumar marihuana a los 15, y esas cosas solo servían para adormecer el dolor que sentía, pero aún así me sentía terrible conmigo mismo. Y el único tipo de droga, no expresamente una sustancia, que me ayudó a realmente empezar a sentirme bien conmigo mismo, fue cuando participaba en actos de inmoralidad sexual. Solo cuando hablaba con chicas y ellas me daban atención y me convertía en el objeto de su deseo, empezaba a sentirme bien conmigo mismo. Las drogas y las sustancias me adormecían, pero las chicas me hacían sentir bien conmigo mismo. Pero siempre quise amor y nunca quise conformarme con algo superficial, y estaba cansado de sentirme tan triste todo el tiempo, sabiendo que aunque venciera un episodio de tristeza, tarde o temprano vendría otro episodio más grande contra mí. Estaba en la calle con mis amigos, mi hermano, sus amigos, y un día mi hermano viene a mí y me pregunta, me dice, con su chica en ese momento, dice, mira, su prima que vive en Florida necesita un acompañante para sus dulces 16 porque vendrá aquí para su cumpleaños que festejará en julio. Y pensé, ¿qué tipo de chica necesita un acompañante para sus dulces 16? Por lo general, las chicas encuentran acompañantes, así que debe ser fea, pero no lo era. Poco sabía yo que Dios estaba respondiendo a mi petición, porque un año antes de la invitación de mi hermano, había tenido muy mala suerte buscando amor. Me sentía triste todo el tiempo. Una noche lloré muchísimo. De hecho, hasta el día de hoy, ha sido uno de los peores llantos que he tenido. Solo en la noche, en la cama, con la almohada empapada, y le dije a Dios que si para el 1 de junio no encontraba a alguien especial, me convertiría en un mujeriego. Iba a hacer las cosas a mi manera. En la última semana de mayo conocí a una chica, y en ese momento no lo sabía, pero esta chica cambiaría mi vida. Yo sería su pareja en su fiesta de 16, pero más adelante, ella se convertiría en mi pareja en Cristo, mi pareja en la vida, y mi compañera como padres. Francamente, uno de los mejores regalos, si no el mejor, que Dios me ha dado en esta tierra. Nos conocimos, la pasamos muy bien practicando para los dulces 16 y terminamos enamorándonos. No estábamos en Cristo, así que éramos una pareja en el mundo, e hicimos todas las cosas que las parejas en el mundo hacen. Cuando digo en el mundo, me refiero a las personas que no están en Cristo. Tuvimos relaciones sexuales, hicimos todo lo que pensábamos que necesitábamos hacer, pero aún así no podía vencer la carne. Seguí entregándome a muchas de las cosas sexualmente inmorales que hacía antes, especialmente cuando atravesaba temporadas de desánimo, cuando la depresión y la tristeza aparecían. Necesitaba ese impulso de energía, necesitaba la autoestima. El alcohol no era suficiente, no podía fumar suficiente marihuana para adormecer el dolor. No era suficiente intentar hablar con varias chicas a los 24 años.
La conocí cuando yo tenía 17. Ella tenía 16. A los 24 años tuve mi primer encuentro con Cristo de una manera diferente. Me invitaron a un estudio bíblico. Había una chica que ni siquiera era cristiana, pero por alguna razón extraña, quería tener un estudio bíblico en su cumpleaños y quería que todos sus amigos asistieran. Y yo no estaba entre los amigos invitados. Pero mi esposa, que tampoco era cristiana aún, fue invitada. Y ella me dijo que pensaba que sería buena idea que yo también fuera. Cuando llego a este estudio bíblico, esta señora, muy pequeña, pero vaya que es una gigante en Cristo, comienza a predicar sobre Jesús de una manera que nunca había escuchado, al menos no de la forma en que yo estaba acostumbrado. Y cuando termina de predicar, estamos en una casa y ella termina de ministrar el Evangelio. Nos pregunta, éramos unos 15 o 20 en la habitación, si queremos aceptar a Cristo. Y le dije que ya conocía a Cristo, pero ella dijo, puede que conozcas a Cristo, pero ¿has aceptado a Cristo? Porque Cristo hace una oferta a todos. Y solo porque lo conoces no significa que hayas aceptado su oferta de salvación. Ella hizo la pregunta a todos, preguntó quiénes querían aceptar a Cristo. No estaba listo hasta que se acerca a mí y comenzó a profetizar sobre mi vida. Comenzó a decirme que Dios había salvado mi vida muchas veces. Te dije que estuve en la calle. Intenté vivir como un maleante, pero era un estudiante destacado en la escuela. Fui un líder natural para mi equipo de béisbol. No pude dejar la calle. He tenido armas apuntando a mi cara. He estado en tiroteos, peleas, líos. He usado innumerables drogas. Y me dijo, esta es tu última oportunidad. Dios te está advirtiendo. Él ha salvado tu vida. Y comienza a nombrarme al oído incidentes específicos, situaciones que solo mi esposa y yo sabríamos. Mi esposa también la había conocido ese día. Y comencé a darme cuenta de que el poder de Dios estaba fluyendo a través de esta mujer, y que lo que decía era verdad. Ella me preguntó si quería hacer la oración de fe. Acepté porque sentí un inmenso flujo del poder y la presencia de Dios en ese momento. No pude resistirme. Sabía que necesitaba lo que ella tenía. No sabía qué era, pero sabía que lo necesitaba. Y ella me dijo que lo que ella tenía no era nada especial, pero que yo también podía tenerlo si tan solo aceptara la oferta de Cristo. Entonces eso hice. Ahora, Noel, antes de continuar, ¿cuáles fueron algunas de esas cosas que mencionó ella que captaron tu atención? Esa vez que me apuntaron en la cara con un arma, a las personas que estaban en esa habitación no les conté sobre eso. Traté de ocultar mi vida secreta de pandillero. No quería que supieran sobre esas cosas. No es que me diera vergüenza, solo intentaba. Isma, estás escribiendo que estás pasando por un tiempo terrible de depresión y tristeza. Amigo, déjame decirte que Jesús te ama mucho y que tiene un propósito para vos verdaderamente. Si querés comentar de qué país sos, quizás podamos brindarte algún tipo de mejor ayuda. A comportarme un poco como un mafioso. Ella me dijo que había mirando directamente el cañón de la pistola y que la próxima vez que lo hiciera, el tipo apretaría el gatillo. Pensé que iba a morir cuando ese chico sostuvo la pistola. Era un niño, era tan solo un niño. Podría haber tenido 13 o 14 años. Mis amigos pensaron que había llegado mi hora porque algunos de ellos estaban allí y se cubrieron la cara con abrigos porque pensaron que estaban a punto de ver una masacre. Y le dije al chico, adelante, dispara. Y no lo hizo. El Señor, por alguna razón, tuvo misericordia de mí en ese momento. Entonces, cuando ella me habló y me susurró al oído, me relató todo de ese momento. No había forma de que ella pudiera haber sabido detalles, no de la forma en que lo describió. Habló de mis amigos huyendo, escondiéndose, hasta dijo cómo me sentía. Me dijo el color del cañón de la pistola y dijo que la próxima vez sería mi última vez. Entonces acepté a Cristo. Cuando acepté a Cristo, no entendía que era un viaje sin retorno, que sería una aventura, que era para valientes, por así decirlo, porque cuando vienes a Cristo naces de nuevo, y nací de nuevo, y no me comportaba como tal. Continué haciendo muchas de las cosas que hacía antes. Todavía pasaba tiempo con algunas de las personas con las que no debería haber andado, y así estuve entrando y saliendo de este estudio bíblico porque el estudio bíblico se daba ese día. Pero la señora, la mujer que resultó ser la copastora de mi antigua iglesia, siendo guiada por Dios, decidió que impartiría estudios bíblicos durante aproximadamente un año allí, todos los miércoles.
y es que muchas personas entraban y salían de esa casa y escuchaban la palabra de Dios. Diría que entre 30 o 40 personas se congregaban allí. No al mismo tiempo, pero sí en un periodo extenso. Yo iba y venía de los estudios bíblicos y de la calle. Escuchaba la palabra de Dios. A veces era constante, a veces no lo era, pero luego a algunas personas de mi vecindario les habían disparado. Algunos fueron arrestados. Seguía escuchando el testimonio, la profecía que ella dijo sobre mi vida, y pensé, podría ser yo. Soy el próximo en la lista. Mientras tanto, todavía no podía librarme de la depresión. Seguía en mí, y no podía librarme de la inmoralidad sexual, porque también seguía entrando y saliendo. Mi esposa, que en ese momento no era mi esposa, me pilló, y aunque no estaba haciendo nada explícito en esa ocasión, y en otras ocasiones, sí, ella decidió que me dejaría. Habíamos estado juntos durante 7 años, y así, la única chica que había tenido y que conocía desde hacía 7 años decidió dejarme. Hablo con ella, le suplico, le digo, quédate conmigo, no hice nada loco, no hice nada grave, aunque en otras ocasiones sí lo hice. Aunque esa vez que ella me llamó, no lo sé, supongo que fue justicia, y ella me dijo, la única manera en que volveré contigo es si buscas a Cristo. Y no busques a Cristo porque quieras volver conmigo. Dice, busca a Cristo porque si Él quiere que estemos juntos, estaremos juntos. Había hecho estudios bíblicos por más de 1 año y nunca había visitado la iglesia de la que esta mujer daba estudios bíblicos. Muchas personas habrían abandonado. Algunas personas simplemente se presentan en la casa de una persona una vez y piensan que hicieron un buen trabajo, y quizás lo sea. Y eso también sea voluntad de Dios. Pero esta señora nos enseñó la palabra de Dios por más de 1 año. Aunque muchos de nosotros éramos inconstantes, de ese grupo de 30 o 40 personas que asistieron al estudio bíblico, solo 3 de nosotros nos bautizamos. Yo, mi esposa y un amigo muy cercano que terminó convirtiéndose en nuestro compañero de cuarto. Finalmente llegué a la iglesia, y cuando llegué, era temprano, y empezó a llenarse de gente. Y mientras la gente entraba a la iglesia, me miraban a la cara. Ven mi actitud porque yo era un poco matón, y nadie quería sentarse junto a mí. Antes de darme cuenta, había pasado media hora, 45 minutos. El servicio estaba a punto de comenzar. Oficialmente, todos los asientos estaban llenos excepto 2 a mi izquierda, 2 a mi derecha, un par de asientos frente a mí y los asientos detrás de mí, y todos estaban apretujados excepto yo. Estaba sentado solo, y esa abrumadora tristeza con la que luché toda mi vida llegó como una tormenta. Y la señora que predicó ese día resultó ser la hermana del copastor que dio el estudio bíblico durante más de 1 año. Y dijo que de camino hacia allí iba a dar un mensaje, pero lo había cambiado porque Dios le pidió cambiarlo. Y predicó y nos enseñó con un ejemplo. Dijo, hay un perrito aquí en alguna parte. Hay un perro. Alguien que era un perro precioso y atesorado. Contó una historia sobre un perro que vivía dentro de la casa, y una familia finalmente tuvo un hijo, y el perro ya no se le permitió estar en la casa. El perro fue expulsado, y un día se olvidaron. Dejaron la puerta de la casa abierta. El perro estaba dentro de la casa. Cuando encontraron al perro, tenía sangre en su boca. Pensaron que el perro había hecho algo al bebé. Y cuando se apresuraron a revisar al bebé, se dieron cuenta que había una serpiente muerta al lado del bebé, y el perro solo estaba tratando de defender al bebé. Y ella dijo, ese eres tú. El perro al que me refiero está en este servicio hoy. Oh, hombre, fui al altar, durante el llamado al altar, y lloré a mares. Hombre, no sé qué sucedió. No tenía suficientes mangas para secarme los mocos y lágrimas, por la forma en que lloré. Después de ese llamado al altar, ni siquiera terminé el servicio. Me fui. No podía parar de llorar. Salí caminando bajo la lluvia y dije, Padre Dios, finalmente voy a hacerlo a tu manera. Mi vida cambió después de ese día. Wow, Dios me puso esto. un manto protector, una especie de anestesia espiritual. No sé exactamente qué pasó, pero sí sé que lo que sea que estaba combatiendo, esa tristeza, la inmoralidad sexual, puede que haya sido expulsado, pero aún estaba vagando. Y comencé a entrar en el ministerio de una manera muy poderosa. Si había un departamento o una iniciativa para servir en algo, allí estaba yo. Predicaba en la calle. La copastora que predicó en esa casa ya no predicaba allí. Comenzó a visitar hogares, hogares de brujas, hogares de personas con matrimonios devastados, lo que fuera, y allí nos llevaba. Yo era un novato en Cristo, y había tantas personas en esta iglesia, y no muchas personas, por no decir ninguna, fueron invitadas o estuvieron
estuvieron en esas misiones. Prediqué en hogares de ancianos. Prediqué en la prisión, en el Bronx, en BCBC, Rikers y Queens. Prediqué en el centro de la ciudad, hombre. Prediqué en todas partes, en cualquier lugar. Hice un programa de radio para nuestra iglesia. Manejaba la camioneta, estaba encendido por Dios, hombre. Y muy rápidamente, teniendo menos de 2 años de convertido, me bauticé. Y me dijeron que para bautizarme, necesitaba casarme porque estaba en fornicación. Entonces, en un impulso de último momento, mi esposa y yo decidimos, nos casaremos el próximo viernes. Era como un miércoles o jueves, y nos íbamos a casar el viernes. Nos bautizamos el sábado y comenzamos nuestro ministerio público un domingo. Esto es todo en un año. Profundamente involucrado en el ministerio y rápidamente llamado al liderazgo de este ministerio en inglés, porque la iglesia a la que asistía era una iglesia de habla española. Y pude sentir que Dios me llamaba a este ministerio en inglés, porque había dominado el idioma de tal manera, bueno, ambos idiomas, el español y el inglés, de tal manera que pude hacer la transición más fácilmente para la gloria de Dios. Y lo hice. Mi esposa, nuestro compañero de cuarto y yo, fuimos llamados al liderazgo juntos. Mucha gente cuestionaba por qué fuimos llamados al liderazgo tan pronto. Nos habíamos convertido recientemente, pero muchas personas lo entendieron enseguida una vez que nos conocieron mejor y se dieron cuenta de quiénes éramos y qué estábamos haciendo y cómo Dios obraba a través de nosotros, que Dios nos había llamado. Hubo un día especial antes de que yo me bautizara, antes de que comenzara mi ministerio público, que hubo una asamblea en la iglesia. Y durante esta asamblea, Dios me reveló algo que necesitaba compartir con la iglesia públicamente. Y hasta ese momento nadie me había oído hablar. Y les dije a la iglesia lo que Dios me había ministrado. Y dije, muchas veces decimos que el tiempo es oro, pero la verdad es que el tiempo es mucho más valioso que el dinero. Y si Dios quiere que diezmemos, que demos el 10% de lo que ganamos, de nuestros ingresos, ¿cuánto más valioso sería nuestro diezmo de tiempo? Y Dios me ministró que para las personas que no podían dar diezmos con dinero, Dios los estaba llamando a un diezmo de tiempo. Wow, qué interesante eso. 24 Es muy interesante esto que está planteando. horas. Él quería que le dedicáramos, incluso las personas que sí tenían dinero, 2 horas y 24 minutos de cada día para Él. Compartí esa palabra tan poderosamente con la iglesia, y desde ese punto, eso me impulsó al ministerio público. Eso me llevó a ministrar en las calles. Mucha gente me invitó a diferentes ministerios. Eso fue lo que lo inició todo. 2 años después de que nos bautizamos y nos casamos, mi esposa y yo tuvimos nuestro primer hijo en 2015, y todo fue glorioso hasta ese momento que ella tuvo al bebé. Pero mi esposa tuvo melancolía de parto y eventualmente se convirtió en depresión posparto. Y así también caí de nuevo en la depresión de la cual Dios me había inmunizado. Algo nuevo para mí, ya que no lo había experimentado en 2 años. Eso fue lo máximo que duré sin sentirlo. Pensé que se había acabado. Puedes comprobarlo. Pero eso ocurrió alrededor de la época en que hubieron 4 eclipses lunares, 2 en 2014 y 2 en 2015. Para lidiar con la depresión, pensé que debía llevarlo ante Dios, y así lo hice. Decidí que iba a hacer 30 noches de oración en nuestra iglesia, porque como otra parte de nuestro ministerio a los líderes de la iglesia, nos habían dado llaves de la iglesia, y podíamos orar en el altar por la noche. Y hombre, orábamos toda la noche, desde las 12 de la medianoche hasta las 4 o 5 de la mañana, para luego tomar una siesta de como 2 horas e ir al trabajo. Pensábamos, si lo hacíamos cuando salíamos de fiesta, gastando dinero en botellas de alcohol, bien podríamos hacerlo por Dios. Así que eso hicimos. Entonces, comencé una iniciativa, una oración de 30 días, 30 noches de oración en la iglesia, porque pensábamos que los 4 eclipses lunares eran muy proféticos. Todos coincidían con 4 festividades judías. 2 de ellos eran la Pascua, y los otros 2 eran la fiesta de los tabernáculos, en o alrededor de ellas. Y muchas personas comenzaron a unirse a nosotros porque tenían miedo, o al menos querían estar preparados para la venida del Señor. No sabíamos qué estaba pasando. Una vez, una persona se unió a nuestro grupo. Muchas personas se unían a nuestro grupo, pero esta persona específica se unió a nuestro grupo. Y un día, como a 10 o 15 días de la iniciativa de oración, porque era una iniciativa de oración de 30 noches, ella pidió que fuéramos a un hospital a orar por la abuela de un amigo que estaba en coma. Lo mencionó en un chat grupal que teníamos. Esperé horas para ver si alguien respondía, porque quería estar con mi esposa, que acababa de dar a luz a nuestro hijo.
Ella estaba aproximadamente a un mes del posparto. No podía asistir a la iglesia. Al menos eso se le había aconsejado, que no fuera tanto como solía, tanto como ella quería. Y en realidad, mirando hacia atrás, probablemente debería haberme enfocado en ese ministerio en vez de en el ministerio en la iglesia y simplemente haber delegado. Pero no lo sabía en ese momento. Y pensé que lo correcto era estar en el altar de la iglesia. Pero lo que debería haber hecho era crear un altar en casa. Sin embargo, me centré en el altar de la iglesia y en el ministerio de liderazgo, en lugar del ministerio en mi hogar, y de alguna manera descuidé a mi esposa, quien estaba sufriendo de depresión posparto y quien estaba con nuestro bebé recién nacido. Fui al hospital, respondí a la solicitud porque nadie había respondido el mensaje, nadie siquiera había respondido. Ella dijo, ¿puede alguien venir al hospital a ayudarme a orar por la abuela de mi amiga que está en coma? Queremos ver si Dios hace un milagro, o como mínimo, que ella acepte a Jesús. Esperé horas y nadie respondió. Así que yo respondí. Pensé, iré como el buen líder que soy. No puedo defraudar a esta persona. Descuidaré mi propia vida personal y apareceré para ella o para cubrir la necesidad en Cristo, lo cual es algo bueno. Pero tú sabes, sí hay prioridades. Cuando llegué al hospital, llegué primero. Esa chica, ella apareció, y otro amigo nuestro que había aceptado. Después de que yo aceptara la oferta de ir a orar, él aún no había llegado y mientras esperamos, estábamos esperando a su amiga. Y mientras esperábamos, comenzamos a hablar de las cosas de Dios. Hablamos de cómo Dios estaba moviendo y de muchas otras cosas diferentes. Y ella dijo, hay algo que debo decirte. No puedo dejar de pensar en ti. Dije, ¿qué dices? No te lo tomes a mal. Solo quería contártelo porque quiero que lo sepas. No de una mala manera, sino para que puedas ayudarme a orar. Cuando lavo los platos, mientras estoy en el trabajo, incluso cuando estoy hablando con mi propio esposo, porque ella estaba casada, y en ese momento yo también estaba casado. Durante el día, todo el día, no puedo dejar de pensar en ti. Simplemente estás en mi mente. Y lo primero que salió de mi boca fue, no deberías haberme dicho eso. Porque en ese momento sentí que la cobertura que Dios había puesto sobre mi vida, la anestesia espiritual contra la inmoralidad sexual, se desintegró al instante, lo que no había sentido en cuanto a la inmoralidad sexual por como 3 años. Empecé a sentirlo de nuevo, y no es que me sintiera atraído o la deseara, pero el deseo de ser el objeto del deseo de alguien regresó, y yo estaba como, no deberías haberme dicho eso. Soy un hombre. Eso no se le dice a los hombres. Ella estaba como, pero tú eres mi líder. Debería poder decirte esto para que puedas ayudarme a orar. Pero yo repetía algo como, no deberías habérmelo dicho. Y en ese momento llegó nuestra otra compañera de oración. La nieta de la abuela por la cual oramos llegó. Así que subimos y continuamos haciendo la obra de Dios. La señora no salió del coma, pero pudimos obtener respuestas de ella. Le pedimos que apretara nuestras manos si podía oír nuestra voz. Y ella lo hizo. Entonces le preguntamos si quería aceptar a Jesús, y ella apretó su mano. Hicimos la oración de fe y le pedimos que hiciera afirmaciones de fe. Y mientras le pedimos que hiciera las afirmaciones de fe, ella apretó nuestras manos y aceptó a Cristo. Estaba en coma, pero lo suficientemente consciente como para responder y aceptar a Cristo. Pero mientras salía del hospital, comencé a preocuparme, porque a veces pensamos que Dios borró ciertos problemas, echó ciertos demonios, y lo que sucede es que los demonios se quedan quietos esperando el momento oportuno. Pensé que la tentación había desaparecido, pero solo se había escondido. Pensaba que por no luchar con eso, ya no estaba ahí. Y cuando ella me dijo eso, todo volvió a mí como un aluvión. Yo estaba enfocado, estaba decidido a luchar, no iba a dejarme vencer por esto. Esta vez era cristiano, esta vez tenía a Jesús, no volvería a caer, así que comencé a ignorar la tentación. Eso fue como un viernes, ese evento en el hospital. El día del servicio dominical no le dirigí la mirada, ni siquiera la saludé, la ignoré, pero di un vistazo y ella se veía deprimida, se veía triste, se veía aterrorizada, estaba muy preocupada. Luego me envió un mensaje el lunes mientras estaba en el trabajo, disculpándose, y me dijo que lamentaba haberme dicho lo que dijo, que se sentía terrible, que esperara que no la juzgara. Quise mostrar compasión, y lo hice. Quería ser misericordioso, y lo fui. Dije, hey, no te preocupes, es algo que pasa, todo el mundo sufre. Simplemente tú has puesto en palabras lo que estás pasando en privado, y te ayudaré a orar. Tú lucharás, y yo lucharé también, y Dios será glorificado. Sonaba genial, y lo fue. Todo podría haber terminado allí.
Y cuando fue hora de finalmente decir adiós, mi curiosidad, mi lado más humano pudo más que yo. No sé qué habría pasado con mi vida si simplemente hubiera colgado, si hubiera detenido la conversación justo allí. Pero en ese momento, un momento de debilidad, una pregunta vino a mi mente que tenía que saber la respuesta, y nunca debía haberla hecho, pero lo hice. Y le pregunté, ¿cuánto tiempo has estado sintiéndote así? Nunca debía haberle preguntado. ¿Por qué le preguntó eso? ¿Por qué le preguntó? Es la historia de José de que hay que correr de la tentación. ¿Me entendés? Viene la esposa de Potifar y vos te vas corriendo. No le tenés que preguntar hace cuánto te gustó. Qué fuerte esta historia, amigo. Qué fuerte. Eso, tenía curiosidad. Mi carne quería sentirse bien. Quería saber. Y ella me dijo, ¿recuerdas esa vez que te levantaste y compartiste tu revelación sobre cómo el tiempo es oro y que deberíamos diezmar nuestro tiempo frente a la iglesia? Y pensé, eso fue hace como 2 años. Ella dice, desde que te paraste ese día, empecé a mirarte. No he podido dejar de mirarte. Le dije, ¿has estado mirándome durante 2 años? Y luego de eso, comencé a sentirme loco, amigo. Todo aquello contra lo que pensé había luchado, todo lo que pensé había vencido, todo lo que pensé que había clavado en la cruz, simplemente regresó de golpe. Y como no lo había enfrentado durante tanto tiempo, no pude manejarlo en tiempo real. Pero decidimos que íbamos a luchar contra nuestra carne, aunque las semillas de Satanás, del deseo sexual, habían sido plantadas. Yo y esa chica luchábamos, enviándonos mensajes de texto en lujuria, pero también íbamos a pelear nuestra lucha ida y vuelta. Recuerdo que eso fue alrededor de febrero, marzo. Pronto celebraríamos la Pascua en el mes de abril. Y me pide el pastor de la iglesia que testifique, que predique un viernes o sábado sobre las 7 palabras de Jesús. Las 7 palabras o las 7 frases que Jesús dijo antes de ser crucificado. Y una de esas palabras yo tendría que compartirlas. Yo tenía una de las frases. Y hermano, mientras tomaba el tren para ir a esta iglesia, mientras salía del tren hacia la iglesia, literalmente estaba saliendo del tren, y de la nada escuché el ding-dong del tren MTA, y también por primera vez la voz audible de Dios. Él me dijo, si tienes relaciones con ella, de cierto morirás. Me quedé helado frente al tren al salir del vagón. Oh, man. La puerta se cerró, el tren se alejó, y miré sabiendo que había escuchado una voz, pero estaba solo. Si tenés relaciones con esa mujer, de cierto morirás. El tipo escuchó eso en plena lucha. Yo quiero creer que escuchó la voz y que le hizo caso, pero tampoco lo voy a jugar porque muchas veces nosotros también recibimos una palabra de parte de Dios y no la seguimos. Vamos a ver cómo continúa esta historia. ¿Y esto fue una voz audible? Una voz audible. Era la primera vez que escuchaba la voz audible de Dios. Dios me había ministrado en mi corazón de manera muy clara y simple, y podía discernir lo que quería. Pero esta era la primera vez que escuchaba una voz audible. Él dijo, si tienes relaciones sexuales con ella, de cierto morirás. Continué mi camino y prediqué una de las frases que tenía que predicar sobre Jesús antes de morir. Y ni siquiera pude predicar bien, porque todavía estaba tratando de entender lo que me estaba pasando. Y traté de luchar mi propia batalla, porque eso es lo que hacemos. Eso es lo que diríamos. Estaba luchando mi propia batalla. Pero ella y yo continuamos hablando. Seguimos hablando. A veces ella me seducía. A veces era yo quien lo hacía. Y un mes después, lo que Dios me había dicho perdió efecto. El poder de lo que me había dicho ya no tenía el mismo efecto. Amén. Qué fuerte esto. Oh. Decidí que iba a ir a verla en persona. Y fui a su trabajo con la intención de intentar hacer algo, de intentar darle un abrazo, un beso, lo que fuera. Y ella se resistió. Intentó resistirlo, pero eventualmente cedió. Eso dio inicio oficialmente a una relación física. Ya no nos enviábamos solo mensajes de texto, ni solo hablando por teléfono. Ahora también nos veíamos, ahora nos besábamos. Y como todas las cosas que son pecaminosas, empezó a escalar. Había comenzado a adulterar. Yo sabía lo que era estar en fornicación, de cuando era joven y no estaba en Cristo, pero ahora estaba en Cristo. Era líder, un ministro en muchos departamentos diferentes, y estaba en pecado. Así que para salir de esto le conté a mi pastora. Ella nos pidió que tomáramos un tiempo del servicio. No había nada que yo pudiera hacer. Era la primera vez que debía tomarme un receso. Noel, ¿cuántos años tenías entonces? 2015. Mi hija ya había nacido, así que tenía 27.
Me convertí a los 24 y me bauticé con 25. Así que, 2 años después del bautismo, 1 año después de ser llamado al liderazgo, cuando hablé con mis líderes, mis pastores, sentí un rechazo enorme. Sabía que ibas a caer. Tu ministerio ha terminado. Dios ya no puede usarte, pero al menos aún puedes ser salvo. Muchos amigos que tenía me abandonaron. No querían asociarse conmigo. Las esposas de otros hombres ni siquiera querían saludarme. No querían darme la mano. No querían hacer nada porque tenían miedo. Pensaban que las miraba con lujuria, pero no era así. Realmente estaba tratando de luchar mi batalla. Siento que ella también estaba tratando de luchar su batalla, pero estábamos fallando. Éramos víctimas de nuestra carne. Y eventualmente, como dije, todo lo pecaminoso se intensifica. No se queda como está. Decidimos que queríamos tener relaciones sexuales. Nos dijimos, ¿ya qué? Hagámoslo. Simplemente lo íbamos a hacer. Fuimos a un hotel. Y cuando llegué al estacionamiento del hotel, mi pastora me llamó. Había una vigilia, 3 noches de oración y ayuno. Viernes, sábado y domingo. Esta era una noche de viernes. Y ella dijo, no sé dónde estás, no sé con quién estás, pero las personas con las que estás no quieren lo mejor para ti. Ven a la iglesia. Eran las 2 de la mañana cuando ella llamó. Acá José me está diciendo, no deberías decir amén. Amén es así sea, y cuando él cuenta algo negativo, vos decís amén. No estoy diciendo amén, estoy diciendo oh, man, como oh, hombre en inglés, como de sorpresa, como uy, hombre, chabón, no puede ser lo que estoy escuchando. Perdón por interrumpir, pero quería hacer esta aclaración. Seguimos con el testimonio que está intenso. Ella nunca me llamaba. Hasta ese punto, tal vez me había llamado 2 veces. Esta pudo haber sido la tercera vez, llamándome a las 2 de la mañana. Y cuando le conté, dije, fue la pastora quien me llamó. También era su pastora. Decidimos no hacer nada porque había sido una señal de Dios. Y Noel, brevemente, para darnos más contexto, antes de que pases a esa siguiente parte, ¿cómo era la dinámica entre tú y tu esposa en ese momento? Porque estás hablando de salir de tu casa a las 2 de la mañana. Entonces, ¿cómo era esa dinámica? Siempre estaba en la calle. Mucha gente de diferentes calles, diferentes barrios me conocían. Entraba y salía de la calle mientras empezaba a recaer, mientras enviaba mensajes desde, digamos, febrero, marzo, hasta aproximadamente, digamos, mayo, junio. Empecé a alejarme de la iglesia luego de que me pidieran tomarme un tiempo. Encontré en la calle el refugio que no encontré en la iglesia. La relación con mi esposa era terrible. Teníamos un bebé recién nacido. Ella no estaba bien. Digamos que tenía de 4 a 6 meses. Parte de la razón por la que hablaba con esa chica era porque ella estaba pasando por su depresión y estaba adaptándose a su nuevo rol de madre. Yo estaba acostumbrado a que solo fuéramos nosotros. Habíamos pasado 7 años así. No estaba acostumbrado al hecho de que tendríamos que cuidar de este niño y que tendríamos que sacrificar o invertir algo del tiempo que teníamos el uno para el otro en este niño. Y suena bien en teoría, pero emocionalmente no estaba preparado para ello. Hice lo mejor que pude para tratar de ser un buen padre. Y a pesar de lo que atravesábamos, hicimos un buen trabajo siendo padres. Pero ser un buen padre o una buena madre no te convierte en un buen esposo o una buena esposa. Y esa área está tirando factos. Factos. Ser un buen padre o madre no te convierte en buen esposo. Y es verdad eso. Es verdad. Yo estoy ahora en proceso de ser papá. Sofi, mi esposa, está embarazada y cada vez noto más que debo priorizar la relación con ella. Y que si entre nosotros está todo bien, va a estar todo bien para nuestra hija. Pero es muy, muy interesante lo que está diciendo acá. Muy interesante. ella también necesita inversión. Más tarde, ella me dijo que no tenía la capacidad de cuidarme o de cumplir con sus deberes de esposa como antes porque estaba tan enfocada e involucrada en ser madre y porque al principio sufría de tristeza posparto, que luego se convirtió en depresión posparto. Y yo también nos descuidé porque estaba sufriendo mi propia depresión. Me agoté tratando de luchar. Hombre, oré, ayuné. Creo que leí más la palabra de Dios en ese periodo de tiempo, más que en cualquier otro momento. Creo que leí el libro de Job en como 2 días. Leí 1 y 2 de Samuel porque estaba investigando la historia de David en como 3 días. Y leí el Génesis, especialmente la parte de José, cuando huyó del sexo
de esa mujer que intentó seducirlo, porque buscaba la respuesta en las Escrituras, y no pude encontrar refugio en la oración, ni en el ayuno, ni en la palabra. No encontré refugio en nadie de la iglesia, ni estando simplemente en la iglesia, y comencé a caer en una espiral de pecado. La pastora había llamado, aunque no se dio por vencida conmigo, incluso dijo que sabía que caería en algún tipo de pecado. La pastora me llamó, intercedió esa vez que estábamos en el hotel, y luego empezamos a luchar nuestra lucha porque sentimos que Dios intervenía. Pero semanas después lo hicimos de nuevo. Decidimos ir a un hotel, y esta vez el hotel estaba lleno. Estaba reservado. Dijeron que había una espera de 2 horas y media para entrar. Dijimos, no, hombre, esto es Dios diciéndonos que no lo hagamos. Y la tercera vez, ella tenía su periodo y yo no tenía condón. Me preguntó, ¿no tienes condón? No, respondí, no hago esto. No llevo condones conmigo. Realmente ya no hago estas cosas. Y decidimos no hacerlo. Y poco a poco empezamos a alejarnos. La venda con que el diablo nos tapó los ojos empezó a caer. Y en efecto comenzamos a ganar nuestras luchas. Y eso duró como 2 años. Y puedo testificar hoy que aunque tuve una aventura, nunca tuve sexo con esa chica. Dios me impidió tener sexo con ella. Dios le impidió tener sexo conmigo. Y lo que Dios me dijo, que seguramente moriría si tenía sexo con ella, se cumplió. No lo hice. Él me protegió, me mantuvo a salvo. Pero eso no detuvo los ataques. No detuvo las secuelas de lo que es una aventura. Mucha gente me abandonó. Nadie confiaba en mí para el ministerio. Nadie quería que predicara en iglesias, dentro o fuera de ellas. El hombre que una vez estuvo lleno de fervor, aún dando todo de sí mismo, era ahora un témpano de hielo. Hubo periodos en los que regresé a Dios y luego me alejé de Él, y me vi en una espiral, ya no cayendo en la inmoralidad sexual con aquella chica, sino buscando refugio en las calles debido al rechazo que sentí en esa iglesia. Y ahora estaba de vuelta en las calles, como antes de convertirme. Pero esta vez ya no tenía 24 años, sino cerca de 30, y había vuelto a fumar marihuana. Estaba bebiendo y era más violento que nunca. La depresión se volvió realmente grave. Empecé a sentir la tristeza. Como dije, cada vez que la ola golpea, es más fuerte. Y lo que padecía antes como ideas suicidas eran sentimientos de suicidio, nunca fueron planes concretos. Pero esta vez conocí a Jesús, había conocido a Dios, había tenido encuentros con Él, había escuchado su voz, había sentido su amor, su poder fluyendo hacia mí y a través de mí. Y aunque estaba en el mundo, aunque estaba fuera de la iglesia y me había apartado, no podía ignorar lo que había experimentado. No puedes simplemente dejar de sentir lo que sentiste. No puedes simplemente dejar de oír lo que oíste. Pero ahora, en el mundo, fumaba más marihuana que nunca. Bebía más que nunca. Hablaba con chicas en este punto, pero solo por sus números, y no tenía intención de hablar con ellas luego, pero necesitaba sentirme bien conmigo mismo, así que conseguía los números de las chicas y los borraba al final de la noche porque necesitaba sentirme bien conmigo mismo. Me sentía horrible, y la depresión empeoraba temporada tras temporada, ola tras ola. Todo se puso tan mal para mí que tuve un sueño. Fue más como una revelación, que estaba cerca del agua, como un río, y Jesús estaba de espaldas, y logré caminar sobre el agua hacia Él. Y cuando lo agarré del hombro, se dio vuelta y estaba enojado conmigo. Nunca olvidaré la cara de enojo que Jesús me mostró. Me desperté inmediatamente, y mi amigo recuerdo sentir por meses, si no es que 1 año y algo más, que no era salvo. Luché con el sentimiento de no haber sido salvado durante más de 1 año, y cada noche tenía que apoyar mi cabeza en mi almohada. Tenía que aceptar la verdad y lidiar con el hecho de que ya no era salvo porque Jesús me había mirado con tanta decepción. Eso me hundía más en la depresión. Eso me sumergía más en el espíritu del suicidio. Y ahora estaba empezando a hacer planes. Estaba tratando de descifrar cómo podía hacerlo. Porque cuando expulsas un demonio, una vez que ese demonio ha sido expulsado e intenta regresar, si consigue regresar, viene con 7 peores. Entonces la depresión que había sufrido y con la que estaba luchando ahora era 7 veces peor. Y me preguntaba a mí mismo, ¿cómo puedo llevarlo a cabo? ¿Cómo puedo escapar de esta realidad? ¿Cómo puedo huir de esta verdad? Y pensé para mí, finalmente llegué a un plan brillante sobre cómo iba a hacerlo. Pensé en tomar fentanilo. Si tomaba suficiente fentanilo, si lograba una sobredosis de fentanilo, sería indoloro y haría el trabajo rápidamente. Esto fue hace como 3 años, en 2020.
Cada vez que pensaba en hacerlo, la única cosa que me detenía de verdad eran las imágenes de los rostros de mis hijas. Ya no vivía por nada más, ni por nadie más. Lo único que me mantenía vivo en esas temporadas era despertar y ver el rostro de mis hijas. Eso fue lo que le había dicho a la chica. Por eso la aventura que tuve antes con ella, allí terminó. Ella quería que tuviéramos una relación, quería dejar a su esposo y quería que yo dejara a mi esposa para que pudiéramos estar juntos. Y yo le dije, escucha, entre tú y mi esposa en este momento es una incógnita. No sé con quién quiero estar, no estoy seguro, pero entre tú y mi hija es fácil. Siempre será mi hija. Tú nunca podrías reemplazarla. Y respondió, ¿sabes qué podría ser su padre estando lejos suyo? Eso no significa, solo porque la dejes y ella no viva contigo, que no pueda ser padre. Y yo dije, no, tú no entiendes eso. Despertarme y ver el rostro de mi hija todas las mañanas es lo que me mantiene vivo. Y si ya no me despierto y veo a mi hija por la mañana, seguramente moriré. Pero la depresión se fue profundizando mientras intentaba reconciliarme con Cristo de nuevo. Y había fallado tanto en hacerlo que comencé a desanimarme. Y un día estaba teniendo un terrible ataque de llanto y decidí que por fin lo haría. Sabía de quién obtener la droga, sabía cómo iba a hacerlo. Escribiría una nota, y 3 semanas después, mi sobrino, a quien considero mi hijo, quien me consideraba como un padre en varias ocasiones de su vida, me dijo, desearía que fueras mi padre. Mi sobrino tuvo una sobredosis de fentanilo y tuve que sufrir uno de los dolores más grandes que jamás haya sufrido en mi vida. Sabía que él tenía problemas con las drogas. No sabía hasta qué punto, pero traté de ayudarlo. Incluso traté de tenerlo en mi casa por un tiempo para que no lo hiciera, para mantenerlo limpio, y lo hizo, se quedó en mi casa. Pero yo estaba tan ocupado con la vida y con otras cosas que no pude concentrarme en él como él necesitaba que lo hiciera. Intenté llevarlo al hospital, y mi sobrino, antes de morir, 10 meses antes de morir, me dijo que todo lo que necesitaba era Dios y amor. El mismo método que quería usar para matarme fue el método con el que él terminó teniendo una sobredosis 3 semanas después. Wow. Tenía que ser el pilar para mi familia. Muchos estaban devastados en mi familia por esta situación tan trágica. Pero en esta ocasión, estaba reconciliándome con Dios. Y se sintió diferente. Esta vez me había propuesto fortalecerme para poder regresar a mi antigua iglesia y antes de sufrir otra derrota, porque el lugar que había pensado que era de paz, era ahora un campo de batalla. Me había fortalecido lo suficiente lejos de la iglesia pensando, y fue como la 3ª o 4ª vez que me dije, ¿sabes qué? No voy a ir porque cada vez que me fortalezco y voy, termino siendo destruido. No volveré allá. Voy a fortalecerme e iré a otro lugar. Y por ese mismo tiempo es cuando él muere. Y me doy cuenta, cuando miro el ataúd y veo a todos llorando, que debería haber sido yo. Debería haber sido yo el que estuviera en el ataúd. Todas las personas que lloraban por él habrían llorado por mí. Y decidí, necesito cambiar mi vida. Todas las personas que lo conocían, que nos conocían, estaban profundamente tristes. Y una de las personas allí con mi esposa nos dijeron que lo único que podíamos hacer para encontrar refugio en esta terrible tragedia era estudiar la Biblia. Así que en el mismo lugar donde me convertí en 2013, el mismo lugar donde empezamos a dar estudios bíblicos, unos 8 o 9 años después, le pregunté a Dios, ¿qué quieres que predique? Y él dijo, muchas de las personas que vendrán al estudio bíblico no conocen el Evangelio. Quiero que les enseñes sobre el Evangelio. Entonces, cada semana, comencé a predicar sobre el libro de Juan. La primera semana hicimos el capítulo 1, la segunda semana, el capítulo 2, y así sucesivamente. Lo hicimos durante 21 semanas, 21 capítulos, 21 semanas, hasta que alguien de nuestro grupo dijo, quiero bautizarme, pero no quiero bautizarme en esa iglesia. No quiero bautizarme en cualquier iglesia. Quiero que tú seas quien me bautice, porque fuiste tú quien me enseñó el Evangelio. Dios te utilizó. Dios me ministró que tú tienes que ser quien me bautice. Y revisando las Escrituras pensaba, no soy un pastor, no pertenezco a ninguna iglesia en este momento. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Y no podía encontrar nada que hablara sobre méritos o calificaciones de quién puede o no puede bautizar. Y estábamos discutiendo con gente en la que confiábamos, y algunos decían, hazlo, otros decían, no lo hagas. Pero luego consulté con Dios, le pregunté, Dios, ¿debo bautizarla o no? Y si ella muriera y yo no la bautizara, ¿cómo me sentiría? Frente a si ella muriera y yo supiera que la bauticé, ¿cómo me sentiría? Y creo que dije, no me importa lo mal que se vea, lo desobediente que parezca, lo haré.
porque si algo le pasara a ella, no podría vivir conmigo mismo si no la bautizara. Otras personas del grupo tenían una relación rota. Estaban en fornicación y estaban a punto de separarse. Tenían como 4 hijos mientras tomaban el estudio bíblico y restauraron su relación. Decidieron que querían casarse y decían, está bien, queremos casarnos, pero queremos que tú seas quien nos case. Y de vuelta pensaba, no soy pastor, realmente no pertenezco a una iglesia. Pero ¿sabes qué? Haré lo necesario. Porque la mejor manera de combatir la fornicación no es solo decir, reprendo el espíritu de la fornicación, sino literalmente casar a la gente y poner fin al pecado. Así que dije, si voy a ser un embajador de Cristo y realmente voy a derrotar demonios de la manera en que sé hacerlo, porque algo que digo es que tengo un conflicto personal con el diablo. Me robó, así que yo le robé a él. Para combatir el espíritu de la fornicación, los casé. Y de este estudio bíblico nació el ministerio de Jubilee Hill. Y la gente está empezando a restablecerse. Solo nombré 2 situaciones, pero la gente está saliendo de la depresión, de la ansiedad, de la tristeza. Se están restaurando las relaciones. La gente está comenzando a conocer a Jesús. Personas de todo tipo están llegando. Personas que atraviesan uso de sustancias, personas pasando por homosexualidad, LGBT y cosas así. Todo tipo de personas vienen a este estudio bíblico para escuchar el Evangelio, porque lo estoy predicando y no con el peso de una doctrina sobre mi espalda. Lo predico como Dios me lo da, verso por verso. Les enseñé cada versículo, cada capítulo. Y así nació el ministerio de Jubilee Hill. Y de ese ministerio nació una iglesia, la iglesia ICU. No quería hacerlo. Escapé a ello e incluso lo negué. Me decía, siento que alguien tiene que ordenarme o algo así. No sé. Pero le pedí a Dios una señal. Dije, Dios, tienes que hablarme. No daré el paso adelante a menos que seas tú quien me hable. Y en el plazo de un mes, un lapso de 30 días, unas 30 o 40 personas no relacionadas, cada una de ellas me habló en ese lapso de 30 días y me preguntó, ¿eres pastor? En un lapso de 30 días, todas estas personas no relacionadas me preguntaron, ¿eres pastor? Así que miré al cielo y dije, Dios, tú sí tienes un sentido del humor peculiar. Y dimos a luz a la iglesia ICU, la unidad intensiva de Cristo. Y quiero contar este testimonio porque, para ser honesto, creí muchas de las cosas que me dijeron y caí en un terrible pecado de adulterio. Me dijeron que nunca podría ser ministro de nuevo. Me dijeron que mi ministerio estaba muerto. Me dijeron que nunca sería el mismo. Dijeron, lo mínimo que podrías hacer es salvar tu alma porque estás acabado. Y no sé quién está escuchando esto y no sé quién necesita escuchar este mensaje, pero Dios me ministró para compartir mi historia porque alguien necesita saber que Dios restaura. No importa lo roto que estés, o lo marchito que te sientas como una higuera sin vida. No importa lo que la gente haya declarado sobre tu vida. Si vienes a la presencia de Dios y eres sincero, Dios puede restaurarte y puede hacerte mejor de lo que eras antes. Amén. Durante mucho tiempo pensé, Amén. nunca volveré a ser el mismo. Y Dios tenía razón. No sería el mismo. Me convertí en alguien mejor, y alabado sea Dios. Noel, en algún momento Si te ha impactado algo de esto, quiero que comentes amén, pero no solo amén, quiero que comentes amén y que pongas al lado la bandera del país desde el que nos estás mirando, para que pueda la gente tomar dimensión que Dios no tiene fronteras y que llega a cada rincón del planeta. Comenta amén con una banderita. tuviste que tener esa conversación con tu esposa para poder decirle las cosas que estaban sucediendo. ¿Nos podrías compartir un poco sobre eso? Obviamente, no puedes contar su testimonio de lo que ella tuvo que pasar y el proceso que continuó. Pero si pudieras compartir un poco, desde tu perspectiva, al confesar la verdad a tu esposa y cómo Dios fue capaz de restaurar esa relación. Mi esposa es un instrumento poderoso de Dios. La conocí porque le pedí a Dios una mujer. Dios la usó para que yo pudiera asistir a un estudio bíblico. La utilizó para que pudiera ir a la iglesia. Y para ser honesto, no tuve que confesar la verdad. Ella es una mujer muy inteligente, con un gran discernimiento. Ella estaba interceptando mis mensajes todo el tiempo. Cada mensaje que le enviaba a esa chica, y ella me enviaba, mi esposa también los estaba recibiendo. Vio todo lo que le dije y vio todo lo que esa chica me dijo. Y ella esperó pacientemente hasta que ya no pudo más y me confrontó al respecto. Me descubrió 3 veces hablando con esa chica. Y no fue sino hasta que le dije toda la verdad. A los 2 años de ese lío, le conté todo.
Le conté cómo casi tuvimos relaciones sexuales. Le conté cómo me sentía. Le dije que ya no quería nada excepto ser salvo, porque ya no me sentía salvo y que ella no era la prioridad, que la salvación era lo importante. Muy parecido a cómo llegué a Dios la primera vez. Mi enfoque había cambiado, mi enfoque no sería enmendar la relación. Estábamos juntos y era muy difícil porque ella era distante y yo también. Y casi sentíamos como si solo fuéramos compañeros de cuarto. Pero lo que nos mantuvo juntos fue el hecho de que, aunque ella también podía sentir ese frío interno, como sea que ella lo percibiera, y yo luchaba contra la propia frialdad en la que estaba, logramos encontrarnos en el altar. Y poco a poco, los bloques de hielo que cubrían nuestros corazones empezaron a derretirse. Y comenzamos a razonar el uno con el otro y a encendernos mutuamente. Una vez más, agradezco a Dios por su vida. No solemos compartir nuestro testimonio a menudo porque no queremos echar la culpa a nadie. Y tenemos un poco de miedo de mencionar ciertas situaciones porque la gente conoce la historia. Yo de verdad estoy como con la piel de pollo ahora mismo porque este testimonio no habla solamente de cómo un hombre cae en pecado, sino de cómo Dios restaura lo que se había roto, hasta un matrimonio. Así que yo creo que si sentís en tu corazón de compartir esto con alguien, tenés que hacerlo. Tenés que compartírselo a alguien porque esto es una clara muestra del poder del Señor. Para Él nada es imposible. Muchos la conocen, no todo el mundo, pero muchas personas la han escuchado. Pero cuanto más oramos al respecto y más nos adentramos en nuestro ministerio, más nos damos cuenta de que no importamos y que si esas personas son sanadas, lo que otros sienten no importa. Lo que importa son las personas que necesitan ser restauradas de sus situaciones. Y así compartimos lo que compartimos. Realmente no hemos hablado de esto públicamente, excepto con unos pocos selectos de nuestra iglesia. Y esta es la primera vez que estamos saliendo a la luz con toda la verdad, porque Se Pintó ha dado una impresión sobre mí en mi antigua iglesia, contra la cual no luché mucho. Dejé que Dios luchara por mí. Y dije, Padre Dios, si realmente estás conmigo, permíteme sobresalir en todas las cosas que hago por ti. Hombre, la gente profetizó en mi contra. Me dijeron que estaba en desobediencia. Me dijeron que nunca prosperaría. Me dijeron que cualquier cosa que intentara hacer nunca funcionaría. Pero mientras más intentaban profetizar en mi contra, más luchaba Dios por mí. Más valientemente Dios se presentaba a mi favor. Y simplemente decidí orar todos los días a Él y pedirle, Padre, si estoy en error, corrígeme. Y si en cualquier momento, Padre Dios, me desvío en la dirección incorrecta, como el gran GPS que eres, guíame en la dirección correcta. Redirígeme, mi Dios. Y honestamente, durante mucho tiempo, Dios ha estado en silencio. Debe ser que voy en la dirección correcta. Alabado sea Dios. Noel, en tu testimonio, varias veces hiciste alusión a estar como adormecido, la insensibilidad de la depresión, la insensibilidad ante estas diferentes cosas. Y tengo curiosidad sobre tu sanidad, porque una cosa es estar adormecido y no poder sentir, pero la sensibilidad sigue allí, y otra es ser sanado. Tengo curiosidad si podrías hablarnos brevemente sobre esto. ¿Cómo fue esa sanidad con respecto a la lujuria con que lidiabas, enfrentarte al hombre viejo, ahora que te habías entregado a Dios en esta nueva y fresca etapa de tu vida? Solo porque el demonio Muy buena pregunta. A ver qué responde. con el que solías luchar esté quieto, no significa que el demonio haya desaparecido. A menudo confundo el silencio del demonio con su derrota, o con el espíritu de lujuria, o el espíritu de inmoralidad sexual. Confundo su silencio con su derrota o con mi victoria. Esta vez, tras el fallecimiento de mi sobrino, quise tomarme las cosas con calma, en vez de apresurarme al ministerio o a la salvación o cualquier cosa. Decidí ir despacio y asegurarme de que no dejaba nada sin hacer, y decidí combatir el espíritu directamente. Decidí que confesaría, por supuesto, a mi esposa y a las personas que necesitaban saber.
Y hacemos esto durante el estudio bíblico y a veces en el servicio, donde digo, estoy encendiendo un fuego. Estoy creando un altar aquí y estoy iniciando un fuego. Cualquiera que necesite confesar algo con lo que estén luchando, lo pueden arrojar al fuego. Con la creencia, bajo la premisa de que al sacar las cosas a la luz, Dios se glorificará. Y entendiendo que si no puedes confesar nada con tu boca, un problema por el que estás pasando, o un espíritu con el que estás luchando, un demonio con el que estás luchando, estás sujeto y estás encadenado por ese demonio. Si no puedes admitir que estás luchando con algo, estás encadenado por ese demonio. Iniciamos estos altares, esta especie de fogatas, durante el estudio bíblico especialmente, pero a veces durante el servicio. Y confieso que les dije a mi grupo durante el libro de Juan, dije que estaba pasando por esto. Este es mi testimonio por si acaso lo escuchan de alguna otra fuente. Esto es por lo que estaba luchando aquella vez, pero es lo que me llevó a este punto. Y Dios puede restaurarme, y lo está haciendo, y puede restaurarte también a ti. Y arrojé eso al altar de fuego. Y luego otras personas comenzaron a arrojar sus cosas al altar. Cuando dejé la marihuana por primera vez allá por el 2012, 2013, no fue por mi propia fuerza. Un día me desperté sudando, y no sé qué fue, pero ya no tenía más el deseo de fumar. Y aproximadamente 2 o 3 años después, cuando llegó el momento de dejarlo, no lo dejé. Lo ofrecí en el altar del sacrificio. Y justo un día, no fue casualidad. Dios sabe todas las cosas, pero para mí fue inesperado. Una noche me desperté sudando frío como a las 3 o 4 de la mañana. Dije, sucedió de nuevo. Él lo hizo otra vez. Se fue. Ya no lo siento dentro de mí. Nadie lo reprendió. Simplemente lo arrojé al altar del sacrificio. Dije, Espíritu Santo, cuando tú decidas lidiar con esto, tú lidias con ello. Ahora, con el alcohol fue diferente. Quizás uno pensaría que todas las sustancias estarían agrupadas en una sola cosa. Un día, estaba de compras. Iba a BJ's. Y en el estacionamiento, Dios me ministró una palabra y fui y la busqué. Y Dios me decía que quería que me comportara como un obispo, una especie de supervisor. En ese momento, ni era pastor. Todavía estaba haciendo estudios bíblicos del libro de Juan, enseñando. La gente conoce el Evangelio, y Dios me estaba ministrando. Tienes que comportarte como un obispo, como un supervisor, y parte de eso es no darte a la bebida. Pensé que tendría más sentido para mí comportarme como un diácono. En el mismo capítulo dice, puedes consumir un poco de bebida, pero Dios me ministró, quiero que te comportes como un obispo, no dado a ninguna bebida. Con ese tuve que luchar, como Jacob luchó con el ángel del Señor. Y fue difícil. Pasé por abstinencia, pero día a día peleé esa batalla. Luché contra el alcohol a diferencia de la marihuana, que Dios simplemente lo hizo de repente, y la inmoralidad sexual. Esa fue otra que también tuve que enfrentar. Pero esa batalla fue diferente, porque venía de forma inesperada, cuando el enemigo sentía que estaba teniendo momentos de debilidad. Noel, ¿cómo está tu relación con tu esposa hoy? Para ser honesto, nuestra relación está en el mejor momento en el que ha estado. Puedo decir eso desde lo más profundo de mi corazón. No sé qué es, pero hay algo en el verdadero amor. Habiendo pasado por fuego y luego purificados por el fuego, las pruebas ardientes que tuvimos que soportar es lo que nos llevó a esta pureza de amor que tenemos hoy. Ella me conoce mucho mejor de lo que me conocía antes, y yo la conozco mucho mejor de lo que la conocía. Ella me dijo algo tan especial, tan espectacular, que temía que intentara cobrársela. Pero me dijo, no estoy interesada en hacer mal por mal porque no estoy luchando contra ti. De hecho, me gustaría que usaras mi ejemplo como incentivo para que estemos a nivel. Hacer lo mismo sería darle gloria al diablo. Pero mantener mi testimonio, mantenerme pura, es darle gloria a Dios. Tienes mucho trabajo por hacer para ponerte a mi nivel. Esa fue su manera de asegurarme que no me sería infiel, porque eso era una gran preocupación para mí. Y no lo hizo, mantuvo su palabra, su pureza. Hablamos. Tuvimos que tener muchas conversaciones difíciles a lo largo de tantos años, pero fueron las conversaciones que no sabíamos que necesitábamos tener. Y haber pasado por esos tiempos difíciles es lo que nos permitió tener la pureza de amor que tenemos ahora. Realmente sentimos que no hay nada que pueda venir en contra de nosotros. No creo que podría haber dicho eso antes de pasar por lo que pasamos. Sabía que estábamos enamorados y que estábamos en Dios y que éramos fuertes en Dios.
pero no entendía el poder de un matrimonio, que un esposo tiene que someterse a su ministerio de ser esposo, y tengo que estar dispuesto a dar mi vida de la forma en que Jesús dio su vida a la iglesia. No entendía eso antes del problema, y que una mujer tiene que poder someterse a su esposo de la forma en que la iglesia se somete a Cristo. Y no creo que ella entendiera eso tampoco antes de pasar por lo que pasamos. Pero después de haber pasado por lo que pasamos, ambos vimos que no íbamos a ninguna parte. Eso es un milagro en sí mismo, que ninguno de nosotros desapareciera. Ninguno de nosotros se fue. Yo podría haberme ido, ella podría haberse ido, y permanecimos a pesar de todo, independientemente de cómo nos sintiéramos. Y nos sentimos realmente mal. No nos gustábamos por un tiempo, pero nunca dejamos de amarnos. Y el hecho de que no nos dejáramos, que no nos abandonáramos a través de ese problema, construyó una confianza entre nosotros. Hacemos votos y decimos, en la enfermedad y en la salud y todos esos extremos que presentas durante los votos, y realmente no nos dejamos. Y así hoy podemos caminar con la confianza y la seguridad de que puede ponerse feo y no vamos a ir a ninguna parte. Y eso prepara el escenario para nosotros, para que podamos disfrutar el uno del otro mejor que nunca. Y tenemos la obligación de disfrutarnos mejor que nunca. Creo que en parte nos perdimos en la crianza de los hijos, nos perdimos en el ministerio y dejamos de disfrutarnos, como que lo dábamos por hecho, pero ya no lo hacemos. Amén. Noel, ¿quién es Jesús para ti? Linda pregunta. Jesús es el Logos. Él es el significado de todas las cosas, la razón divina y creativa para todo. Todo fue hecho por Él y para Él. Declara el fin desde el principio, y encontré mi propósito en Jesús. Cuando sufría de depresión, cuando estaba atravesando toda la tristeza, todo el vacío porque pasé, entendí que el único que puede llenar ese vacío y llevarme al verdadero propósito es Jesús. Y muchas veces pensamos que las cosas están destinadas a quebrarnos, pero en realidad son para impulsarnos en la dirección divina del propósito de Dios. Y muchas veces creemos que las cosas están aquí para bendecirnos, y a menudo nos desvían del propósito de Dios. Así que cuando nos volvemos a Él, cuando le entregamos algo al Logos, la luz en el principio era el Logos, el principio era la palabra. Él dará propósito a todo por lo que pasas, sea bueno o malo. Para aquellos que están escuchando tu testimonio en este momento y están actualmente en una aventura amorosa que nadie conoce, pero que logran escuchar esta parte de tu testimonio y ven lo que has vivido, para aquellos que están luchando con eso activamente en este momento, ¿qué puedes decirles mientras te observan hablar sobre lo que ha ocurrido en tu vida? Voy a decirles lo mismo que les digo a todos en mi congregación: que el diablo no te robe la alabanza. Una mala etapa en tu vida, los malos momentos en tu vida no te definen. Y aunque en esta etapa de tu vida puedas estar luchando contra algo que parece más grande que tú, y puede que lo sea más grande que tú, no dejes a Jesús. A su tiempo, en la temporada adecuada, si se lo entregas a Él, Él puede restaurarlo todo. Él puede romper las cadenas de la inmoralidad sexual. Háblale de ello. No te escondas de Él. Ojalá Isma siga acá en el vivo porque literalmente está cerrando con un mensaje para él. Él puede verlo de todos modos, incluso si lo escondes de todos los demás. Tráelo al altar de fuego y confiésalo. La verdad os hará libres. No fue hasta que le dije a todos lo que hice y todos conocieron la verdad sobre mí que pude empezar a ser sanado y restaurado. Parece tan aterrador hablar de esa verdad. Estamos tan tentados a ocultar esas cosas vergonzosas de nosotros mismos, ya sea suicidio o un amorío, pensamientos suicidas o un amorío, pero si tan solo lo puedes llevar a la luz y permitir que Dios sea glorificado, independientemente de las circunstancias. Él te restaurará, te fortalecerá y hará que las cosas sean mejor que antes. Noel, ¿puedes orar por aquellos que están viendo en este momento y están listos para arrepentirse, listos para entregar su vida a Jesús o para reconsagrar su vida al Señor? ¿Podrías simplemente orar por aquellos que están viendo ahora? Por supuesto. Padre Dios, te damos toda la gloria
y todo el honor. Magnificamos tu nombre en este tiempo, Padre Dios, e invocamos tu presencia, tu poder, en esas situaciones, para la gente que está lista para arrepentirse. Sí, Señor. Padre Dios, algunas personas están siendo tocadas en este mismo momento, y de la misma manera que tú estás presente aquí con nosotros, estás muy presente con ellos. Te pido, Padre Dios, que les des la capacidad, el poder de poder aprovechar la verdadera y completa plenitud de tu gracia, la verdadera plenitud de tu misericordia y el completo poder del Espíritu Santo, para que puedan ser liberados de cualquier cadena que los retenga. Amén. Rompe esas cadenas. Mi Dios, te pido en el glorioso nombre de Jesús que si alguien está escuchando esta oración, que puedan encontrarte. Padre Dios, que puedan alcanzarte y que tu santa luz pueda entrar al lugar en el que están ahora mismo. Que puedan sentir al Espíritu Santo obrando de manera milagrosa y restaurándolos definitivamente. Sé que esa persona que está escuchando ahora mismo, Padre Dios, está cansada de pasar por lo mismo. Siguen mejorando y luego empeoran. Padre Dios, yo mejoraba y luego empeoraba. Y me preguntaba, Padre Dios, ¿cuándo seré sanado definitivamente? En el nombre de Jesús, declaro que estás sanado definitivamente, que es la última vez que tendrás que sufrir lo que has estado sufriendo durante tanto tiempo, y que ya no necesitas sentirte desanimado por perder la batalla que tanto has deseado ganar. Declaro fe, esperanza y amor sobre tu situación, y pido que puedas ser bendecido gloriosamente. En el nombre de Jesús oramos. Papá, qué tremenda historia, qué tremendo testimonio. De verdad que a mí me ha dejado, como decimos, ¿no? Un poco en shock, con la piel de gallina, porque hay que tener mucha valentía para contar estos testimonios. Y muchos de ustedes ahora también en el chat han estado contando sus vivencias y qué importante es hablar, ¿no? Y cómo cuando uno habla, Dios puede actuar y hay libertad. Y me quedo con ese cierre, ¿no? Cómo Dios restauró ese matrimonio. Y viste que hay gente que piensa que no se puede volver de ciertas cosas o que hay cosas que son insolucionables, ¿no? Como que si algo está roto ya no se puede arreglar. Y me encanta porque Dios es un Dios creador y Dios hace todas las cosas nuevas. Nada, para reflexionar verdaderamente. Quiero animarte a que si se te vino alguien a la mente, algún amigo, algún conocido, a que le compartas esta historia, a que le compartas este testimonio, porque yo creo que los va a inyectar. Bueno, acá estoy diciendo José, ¿no? Como gracia, ¿no? Como mucha gracia, de verdad. Y hay gente que lo necesita. Gracias a todos los que se han conectado. Generalmente hacemos transmisiones en directo los jueves. Esta semana tenía un compromiso y no iba a poder hacerlo mañana. Y quería de todas maneras poder conectarme, así que lo hice hoy. Así que gracias por estar ahí, el video quedará disponible. Acá van a estar viendo un pequeño QR, ¿sí? Ese QR es para los que quieran apoyar económicamente nuestro trabajo. Pueden hacerlo escaneándolo y los va a llevar a una página y pueden donar si son de Argentina o de otro lado. Todo esto lo hacemos nosotros, lo financiamos nosotros y cualquier tipo de apoyo, cualquier tipo de donación, ya sea económica o de tiempo, compartiendo, comentando, dando like, de verdad que nos ayuda demasiado, de verdad, demasiado. La semana que viene tendremos un vivo muy, pero muy especial con un invitado, que yo creo que nos va a volar la cabeza verdaderamente. Le doy gracias a todos los que escribieron, gracias a José Moreno, que acaba de compartir, a Chayo, que nos acaba de desear bendiciones a mí y a mi esposa, gracias de verdad. Gracias a Mauro, que nos ve desde San Rafael, desde Mendoza. Mauro, abrazo grande para vos y para todos los que se han quedado hasta el final. Mi nombre es David, que el Señor los bendiga mucho. Nos vemos la semana próxima en una nueva transmisión en directo, pero recuerden que este sábado hay nuevo video, porque así estamos. Jueves, hoy miércoles transmisiones en directo, sábado nuevo video. Así que si no viste el video del sábado, anda ya a verlo. Anda a la parte del canal en video y míralo, porque de verdad que te va a encantar. Abrazo enorme, amigos. Chau, chau.